Muy bien, pues nuevamente bienvenidos. Vamos a continuar con los estudios del Zohar. En esta ocasión vamos a hablar de lo que nos narra eh, el Zohar de la Parashá Pinhas. Hoy que estamos a 19 de julio del 2022, 20 de Tamuz del 5782 del calendario hebreo. Bueno, ¿quién es Pinhas? Pinhas, pues como todos ustedes lo van a identificar en las traducciones españolas, al español es el Finehas, que se llama. Pinhas, incluso, pues algunos de ustedes han pedido el librito del Pinhas, algunos llaman el Pinjancito, pero en realidad lo que no le estamos dando el valor fetichista al libro, sino a las energías que existen en las letras hebreas. Y Pinhas es un personaje bíblico pues muy importante del cual vamos a hablar hoy, tanto en el nivel chat, o sea, en el nivel literal, como también en el nivel de los odots, de los secretos que hay detrás de este personaje y todo lo que ocurre en esa narrativa bíblica del libro de Bamidbar, en el desierto que se conoce como lo vamos a ver enseguida. Bueno, Pinhas, vamos a iniciar con el aspecto histórico un poquito. Pues hay que recordar que Pinhas es hijo de Eleazar, que a su vez Eleazar es hijo de Aarón, del Aarón a Cohen. Y justamente él es el sacerdote de su generación y le corresponden hechos importantes en los que vamos a recordar un poco cómo es que Balak y Bilam, al ver que no pudieron la destrucción y la maldición del pueblo de Israel, entonces utilizaron una argucia para que a las mujeres madianitas las prostituyeran. Y entonces los llevaron al campamento y fue allí como lograron que Akadosh Baruj Hu se pusiera en contra de ellos, porque decían, si Dios se pone en contra de ellos, pues entonces ellos se debilitan y entonces así sí podemos destruirlos. Nos dice la narrativa también que cuando hubo esa promiscuidad, el pueblo de Israel tuvieron cerca de 24,000 gente que murió, que enfermó y falleció. Entonces, es precisamente Pinhas quien trató, y cuando vio que había esa prostitución, y públicamente llega y mata, literalmente así lo menciona la Torah, dice, mata a Simri y Cosbi, y esa muerte que fue a través justamente de una lanza que los atraviesa a ambos, y una vez que los atraviesa, pues se acaba la maldición. Y bueno, aquí la narrativa bíblica nos dice lo siguiente. Vamos a leer un poquito acerca de lo que menciona la Torah. Y bueno, me refiero al libro de Bamidbar en la Parashat Pinhas, precisamente, que Bamidbar, que estamos hablando de números. Y nos dice, al final del capítulo 25, perdón, en el capítulo 25, en el final del capítulo 25,
Dice, y vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, a Cohen, y se levantó del seno de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue en pos del hombre de Israel y a la tienda de los atravesó a ambos, el hombre israelita y a la mujer, en el vientre de ella, y se detuvo la plaga entre los hijos de Israel, y fueron los muertos por la plaga 24,000. Dice, habló Hashem diciendo, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, hizo volver mi ira de sobre los hijos de Israel al celar mi venganza en su seno, y no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Por eso di, he aquí que le concedo mi pacto de paz, y será para él y para su simiente posteriormente un pacto de sacerdocio eterno, puesto que tomó venganza por su Dios y expió a los hijos de Israel. Y entonces dice, y el nombre del hombre israelita batido junto con la madianita era Simri, hijo de Salú, príncipe de la casa solar de los descendientes de Shimón. Y el nombre de la mujer abatida madianita era Cosbi, hija de Sur, jefe de los pueblos de la casa solar de Madián. Y bueno, ustedes pueden continuar leyendo en la Torah o en su Humash o en su Biblia. En el libro de Números está en el capítulo 25. Y veamos el Zohar lo que nos platica de esto. Leemos un poquito en arameo para encontrarnos con la vibración de esta lengua que tiene una vibración muy especial. Vaidabar Yudkebatke el Moshe Lemor, Pinjas ben Elazar, Benei Rabbi Elazar, Patah Be'amar, Shema Benei Musar, Abihu Beal, Totosh Torat Ameja, Shema Benei Musar, Abihuda Kudesha, Berihu, Beal Titosh Torah, Imada Beneset Israel, Mai Musar Abija Musar da Oroyita Deit, Bahamach, Donachin Hamach Onashin, Hadia Musar Yudkebadhe Benei, Altimas Beal Takot Bejotajetanu. Bien, pues como vemos en esta transliteración de la Parashá de Pinjas, con esta vibración vamos a encontrar la traducción al español. Y bien, pues nos dice, y Hashem habló a Moisés, diciendo, Pinjas, el hijo de Elazar, lo que les acabo de leer hace un momento del capítulo 25, Bamidbar 25:10, Rabbi Elazar comenzó, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la Torah de tu madre. Esto está en Proverbios 1:8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. Esto se refiere al santo bendito es él. Y no abandones la Torah de tu madre, que se refiere a la comunidad de Israel. ¿Y cuál es la instrucción de tu padre? La instrucción es la Torah, que contiene una serie de reprimendas, de leyes y castigos, como está dicho. Esta es la traducción. Mi hijo, no desprecies el castigo de Hashem, ni te canses de su corrección. Nuevamente, Proverbios 3:11. Bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que nos quiere decir aquí el Zohar. Bueno, en primer lugar, pues Pinjas mató a Simri y a Cosbi. Entonces, aquí hay una primera situación en la que debemos de entender. Hay un precepto de la Torah que nos dice no matar. El no matar, entonces, ¿cómo es posible que Dios mismo se contradiga?
aquí hay una aparente contradicción. Por un lado, dice que Aarón paró la cólera que tenía contra los hijos de Israel, y ahorita vamos a ver lo que es la cólera o la ira, debido a la promiscuidad que se le generó teniendo fornicaciones con las madianitas o con las moabitas, por iniciativa de Balac y de Balaam de Peor, prostituyéndolas. Bueno, lo que sucede es que cuando Pinhas acaba con esta pareja que estaban haciendo promiscuidad y dicen que 24,000 almas que habían fallecido a causa de esa pandemia, paró. Bueno, cuando estaban en un lugar público, cuando ven que estaba esta situación, los hijos de Simón, que era porque Simri era descendiente de la tribu de Simeón, van a tratar y matar, a lapidar, mejor dicho, apedrear a Pinhas por haber matado a uno de sus miembros de la tribu. Pero cuando llegan ellos a apedrearlo, a lapidarlo, de repente sueltan las piedras y se van. No pasó nada. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Quiere decir, y hay que entender muy bien estas cosas, mucha atención, que Pinhas, el cuerpo de Pinhas no murió, pero su alma fue sacada de su cuerpo. Es decir, Dios la retira, el alma de Pinhas, y se la lleva. Y en su lugar le mete dos almas. Así lo digo, lo mete de manera coloquial. Es decir, le va a habitar dos almas, las almas de Nadab y Abiú. Y recordarán que Nadab y Abiú murieron en el Santo Sanctorum como consecuencia de que llevaron un fuego extraño, y ya expliqué en clases anteriores qué significa eso. Entonces, los hijos de Aarón a Cohen, que eran Nadab y Abiú, fueron, que también eran sacerdotes, entraron al cuerpo de Pinhas. Entonces, cuando la tribu de Simeón llegó y quiso lapidarlo, pues se dio cuenta de que no era Pinhas. Aquí aprendemos pues que un cuerpo le puede habitar 1, 2, 3, n almas, ¿sí? Y esto hace que perdón, ¿me dijiste? Ok, perdón, la interrupción. Entonces, esto vio que no era ya Pinhas, que es cierto que Pinhas efectivamente murió, pero porque el santo bendito ser le retiró su alma y entraron estas dos almas. Quiere decir que él acabó con la promiscuidad, y como vimos que el hecho de desperdiciar el semen, ya sea en actos interruptos, en una masturbación, en un preservativo o cualquier otra acción que no sea dentro del útero de la esposa, es prácticamente una aberración sexual, y esto es lo que provoca que el creador se aísle de esa persona. Entonces, cuando dice, escucha, mi hijo mío, la instrucción de tu padre, cuando habla de tu padre, está hablando directamente del creador, porque él nos ha puesto leyes, nos ha puesto preceptos para poder llevar una vida recta y para tener un mapa
de cómo conducirnos en este mundo mientras estamos en este cuerpo. Y dice, y no abandones la Torah de tu madre. ¿La madre quién es? La madre es Malhut, es este mundo físico, es la comunidad de Israel, es la Shejinah, es la matrona y otros que hemos encontrado, que también dijimos que era Ko, y sobre todo es la gota de semen. ¿Por qué? Porque en la gota de semen están todas las bendiciones, está el nombre de Dios ahí, implícito. Incluso en el parte científica, ahí están los 24 nucleótidos básicos de la humanidad, el ADN. Entonces, es importante que entender este verso en el cual entender qué es Pinjas. Entonces, Pinjas acaba con una plaga. Por eso, esta parashá de Pinjas, quien la estudia de manera más profunda, tiene el beneficio de obtener una cierta inmunidad contra las enfermedades. Quienes ya conocen un poquito más cargan su libro de Pinjas, pero en realidad, cuando ustedes ven su librito azul verde, ¿recuerdan? Al final está el nombre de Mem Heishin, si lo recuerdan. En esta parte de Mem Heishin, que es el número 5 de los Shemot de los 72 nombres, aparece no al final, sino en medio de las oraciones, aparece del libro de Pinjas, la parashá el versículo 436, que lo vamos a retomar, pero ya en la segunda o tercera parte de esta temática. Bien. Regresando pues al tema. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? ¿Cómo puede ser que Dios se enoje? Que tenga ira, cuando la misma Torah nos dice que es un ser bondadoso, lleno de amor, y dice lento en la ira y pródigo en bendiciones. Entonces, no existe que exista la ira del enojo como nosotros lo conocemos, definitivamente no. En otra ocasión les expliqué qué era la ira de Dios. ¿Alguien lo recuerda? No. Es un tema largo de explicar, digo, de recordar, pero es un tema bastante largo. No tiene nada que ver con la ira, simplemente hay leyes en las que cuando estamos conectados con el Creador, no hay ira. Pero cuando no estamos conectados, entonces entran las leyes físicas, las leyes astrofísicas, es decir, la energía que viene del exterior, como son las energías astrales, en la cual habitan energías electromagnéticas de seres que se opusieron a la creación del hombre, y cuando el hombre viola las leyes del cosmos, cuando viola la Torah, entonces se debilita y entran en acción esas fuerzas para compensar el cosmos, porque cosmos quiere decir orden. No puede haber desorden. ¿Por qué? Porque siempre hay un orden. Aunque nosotros veamos caos, siempre hay un orden. Y el caos es parte del orden. Bueno, no es la ira de Dios. Él no se enoja jamás. Pero lo que sí ocurre es que cuando nosotros cometemos cortocircuitos o transgresiones a las leyes que nos ha marcado, evidentemente viene el caos. ¿Y cuál es el caos? Pues enfermedades, crisis, accidentes, divorcios, pleitos, fracasos, pérdidas de amigos, etcétera, etcétera, y enfermedades.
todos los aspectos negativos que le ocurren al ser humano es consecuencia de su misma violación a las leyes que él nos ha puesto. Entonces, todo lo que estamos viendo hoy, pues no es consecuencia de que no estamos acatando sus leyes. Entonces, por eso no es que sea la ira, es que nosotros mismos estamos desatando ese caos. Entonces, también se dice, algunas religiones confunden esto en el sentido de que se mata en nombre de Dios. Recordemos etapas históricas de la humanidad donde había muertos. Jamás se mata al ser humano, nunca se le toca. ¿Sí? Porque si lo haces en nombre de Dios, el Creador te saca el alma a ti. Y bueno, pues no es que te la saque él, se la entrega al ángel Dumá, que es el encargado del Geinom, y así te va. Imagínate las personas asesinas en qué situación se encuentran, pues le están quitando lugar al ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte, Dumá, se los lleva a un juicio severísimo, porque le dice, bueno, ¿y tú por qué estás suplantándome? Cuando yo soy el que quito la vida. Entonces, la persona que le quita a alguien es una situación terriblemente fuerte para él, para esas personas. Hasbe Shalom. Bueno, ahora bien, Pinhas, en esta parashá nos dice que el que el que entra en el estudio de la Torah, el que estudia en la Torah, nada es más agradable a Kadosh Baruj Hu que el estudio de la Torah por la noche. ¿Qué es lo que se logra con el estudio de la Torah? Les voy a leer un poquito acerca de, aquí mismo en la parashá de Pinhas, lo que nos menciona en el versículo 2 de esta misma parashá. Dice, dado que todo aquel que se involucra en la Torah en este mundo es merecedor de que un número de puertas, un número de luces al mundo por venir, sean abiertas para él. Por tanto, cuando él se va de este mundo, la Torah lo precede. Es decir, la Torah no es simplemente el libro o el rollo, se sabe, he explicado que la Torah es un ser muy inteligente y completo que incluso estuvo en la creación del hombre, yendo a todos los guardianes de las puertas proclamando, abran las puertas para que la nación de los justos pueda entrar. Esto está también en el libro de Isaías 26:2. Preparen un asiento para fulano. Es decir, aquel que ha dejado su cuerpo en este mundo y su alma va al Olam Abba, si es que tiene digno de ser digno de ellos, dice que quien estudia la Torah le prepara un guardián donde la Torah lo acompaña y dice, preparen un asiento para fulano, el servidor del rey, el santísimo bendito es él. No tiene más alegría con los que se ocupan de la Torah. Él no tiene más alegría quien no se ocupa de la Torah. Cuando más así de un hombre que se levanta en la noche para ocuparse de la Torah, porque todos los justos en el jardín de Edén están atentos a su voz, el santísimo bendito está entre ellos, como lo pusieron, tú que moras en los huertos, los amigos escuchan tu voz, haz que yo te oiga. Shira Shirim 8:13, o sea, cantar de los cantares. Muy bien. Seguimos adelante. Ahora, Pinhas acabó con Sinri y Cosbi. ¿Qué significa esa lanza? ¿Esa lanza qué significa? Bueno, vamos a ver.
Lanza en hebreo se dice romaj. La tienen aquí escrita en hebreo. La gematria de romaj son 248. ¿Y a qué les dice algo los 248? Son los 248 órganos del cuerpo, que son las 248 palabras de la Shema. Recuérdense que la Torah tiene 613 preceptos, 248 de cosas que sí hacer y 365 de qué no hacer, lo que nos da 613. Entonces, cuando nosotros hacemos por las mañanas o por las noches la oración de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y etcétera, etcétera, y luego empiezas Baruch Shem Kevod, etcétera. Cuando haces toda la oración y continúas con el siguiente verso que dice Beata et Adonai Elohim, etcétera, estás diciendo los 248 palabras de la Shema, que son cosas buenas de decir. Quiere decir que Romaj, que es lanza, utilizó las letras hebreas para acabar con los espíritus del mal que les habitaban a estos dos personajes. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Aquí viene el código. Que cuando oramos la Shema, limpiamos todos los defectos sexuales de nuestro comportamiento que hemos hecho en el pasado, del día que lo estás haciendo y los que les corresponden a los días anteriores. Algo así como cuando hacemos la oración del Ribono Shel Olam, cuando tú perdonas a quien te ofendió en tus cosas, en tus bienes, en tu persona, voluntario o involuntariamente, te limpia todo lo que tú hiciste ofendiendo a los demás de los días anteriores y de los años anteriores y de tus vidas anteriores. Entonces la lanza de Pinhas, que no es tanto el aspecto físico, entonces aquí ya no estamos en la cuestión chat, en la parte literal, en la de que nos narra la Torah, sino es nuestra conciencia, la conciencia con la que decimos nosotros el Shema en la mañana y por la noche. Se nos limpian los 248 órganos dañados por la sexualidad mal usada. De ahí se codifica que Pinhas, hijo de Eleazar, no abandones la instrucción de tu padre, etcétera, etcétera, ni la ley de tu madre, es la comunidad de Israel. Quiere decir que mediante la Shema podemos limpiar nuestros defectos sexuales, incluyendo lo que les mencioné en la clase pasada, que una manera de limpiar es mediante el Tikkun HaKlali, es decir, mediante los 10 salmos, que los 10 salmos que debe pasárselos si no se los pasé. Entonces, es un peligro. Disculpen. Entonces, estos 248 órganos se venden con eso y los 10 salmos que es el Tikkun HaKlali, nos ayudan a limpiar todos los defectos sexuales. Quizá muchas personas, especialmente los jóvenes, no le dan demasiada importancia a la sexualidad, pero por ignorancia. O se le dan mucha importancia en el sentido de la satisfacción personal, pero desafortunadamente casi nadie entiende lo que esto significa. Entonces, bueno, aprendemos que toda la actividad física cotidiana debe de ir asociada a una intención espiritual. Así como, por ejemplo, cuando nosotros comemos, pues bendecimos los alimentos. Terminamos de comer, damos bendición. Salimos del baño, igualmente una bendición. Antes de dormir hay bendiciones.
En las relaciones conyugales hay meditaciones con las cuales podemos hacer la relación entre tres, esposo, esposa y Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es. Entonces todo está asociado con el cuerpo y en el alma. Entonces no se puede dejar una a otra sin desequilibrar la otra. Como sabemos, la simbiosis entre alma y cuerpo tienen una relación íntima por la cual pues, estamos en este mundo. Y aunque sabemos que el cuerpo puede habitar una o dos o más almas, tenemos que estar conscientes que también podemos hospedar un alma adicional en Shabbat, que es la que viene a fortalecernos y a darnos una bendición adicional para que se nos seamos protegidos toda la semana. Y que este equilibrio entre cuerpo y alma es lo que hace que podamos controlar los eventos en este mundo y tener eventos felices. Y no una vida de a ver cómo me va, un día bien y otro mal. Un día con dinero, otro sin dinero. Un día con mucho trabajo, otro sin trabajo. Un día con armonía en la familia y otro con problemas. Un día enfermo y otro día sano. Un día, esos altibajos, esa es consecuencia del común de la gente. Pero cuando sabemos controlar los eventos en este mundo, entonces tomamos el timón del destino y podemos llevarlo a buen puerto. ¿Sí? Ahora, vamos a otro tema. Quien nace por segunda vez. Aquí ya no vamos a entrar a temas de reencarnación, que no es el tema pues es un curso aparte, pero bueno, aquí lo toma la parasha de Pinhas. Y nos dice en el versículo 7, 9 y 10 de la misma parasha, dice: Rabbi Shimon dijo, cuando el alma de una persona reencarna, significando venir por segunda vez, que es lo que le pasó a Pinhas, sin morir físicamente, le reencarnaron, tomaron dos almas y le habitaron su cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con una persona cuando fallece? Deja su cuerpo, pero su alma va al mundo de las almas, pero puede regresar rápidamente o puede regresar después de un tiempo, en el sentido figurado, porque sabemos que en el mundo espiritual el tiempo no existe. Pero vamos a decir para nosotros, para poder entenderlo un poquito después, un tiempo vuelve a tomar cuerpo, viene por varias razones que vamos a estar mencionando enseguida, dice. Significando venir una segunda vez y ganar méritos para ser cambiado, para mejorar, o es como traicionar al rey. Y yo le aplico el versículo: o encontró lo que estaba perdido y ha mentido sobre esto, y ha jurado falsamente, esto está en Levítico 5:2, y ha mentido sobre esto refiriéndose al alma. Habría estado mejor que él no haber sido creado, porque habría sido mejor si no hubiera reencarnado en este mundo. Esto es un poquito fuerte. Leo el siguiente versículo también para complementar esto. Una persona incompletamente justa es la que construye edificios en la heredad de alguien más, es decir, cuya alma está en su segunda encarnación, porque fue perverso la primera vez, con el resultado de que sus buenas acciones son necesitadas para reparar el alma de la primera vez que vino al mundo, y así sus edificios son construidos dentro de la herencia de alguien más. Cava pozos dentro de esta y la cultiva, restaura las piedras angulares de la forma que tenían y labora ahí, pero no sabe si esto permanecerá suyo. Porque en términos de sí mismo, esto es, de acuerdo con sus acciones en esta encarnación, él es el bueno y es considerado persona justa. Pero en términos de la herencia, esto es, en términos de sus actos en la primera vez que vino al mundo, él no es así, es decir, no ha remediado todavía los defectos de los pecados cometidos la primera vez.
Aquí me recuerda mucho un libro de un rabino que, que leí hace poco, y habla de que, por ejemplo, todos en este momento estamos teniendo como muchas almas están teniendo segundas oportunidades, es decir, tratando de remediar todo lo que en vidas pasadas no pudieron hacer. Y voy a poner un ejemplo. Esto se da muy claro y a veces me da mucha tristeza y alegría a veces, cuando vas, por ejemplo, a una oficina de gobierno o vas a ver a un servidor público, que sin duda hay algunos muy buenos, en la burocracia, por ejemplo. Entonces, se les da cierto poder para servir a las personas que le van a ver para que le resuelva tal o cual trámite o tal o cual problema. Y muchas personas, en lugar de ayudarlos, servidores públicos, se toman un papel demasiado egoístas y viene a lucir todos sus cosas que traen adentro y hacen un maltrato o le complican los trámites a las personas. Este rabino nos decía que cuando se llama Arush, él vive en Israel, dice que una persona que en una vida pasada tuvo un mal servicio con los demás, se le vuelve a dar nuevamente la oportunidad de estar en ese oficio para redimirse y para poder pagar lo que en el pasado no hizo. ¿Y cuántas veces no vemos que vuelve a caer en el mismo trato despótico o, o maltrata a los demás y en lugar de redimirse se le complica más la situación? Bueno, ese es un ejemplo. Todos, de alguna u otra manera, hemos repetido algunas actividades en las que hemos tenido la oportunidad de redimirnos, pero si no lo hacemos, entonces, como dice aquí el Zohar, hubiera sido mejor no tener vuelto a tomar carne. Entonces, es importante que tomemos conciencia de ello, ¿sí? Bueno, regresando aquí al estudio de la Torah, nos dice que este estudio provoca que tengas ángeles protectores en lugar de ángeles acusadores y que te protejan en tu salud, en tu bienestar, en tu familia, en el dinero, etc. Y la vida mejora y se arregla definitivamente. Entonces, esto es una promesa que hace el Zohar, que aquel que se apega al estudio de la Torah, es decir, al estudio de la Kabbalah, pero ya decodificada, es el Zohar, la vida le cambia para bien. Y como he dicho a algunos, bueno, es que a mí no me ha cambiado tanto, generalmente cambia bien y todo lo que no te ha cambiado no es más que limpieza para que te vengan cosas muy, muy buenas más adelante. Y como les repito, personalmente he sido y hemos sido como familia muy bendecidos en ese aspecto, pero también nos ha pasado situaciones duras, pero gracias a Dios estamos en una situación muy buena y lo podemos decir que, que gracias a esas purificaciones estamos muy bien y desde luego nunca abandonar este estudio, ¿sí? Ahora bien, aquí se pregunta, ¿qué es lo que le dio la fuerza a Pinhas para poder derrotar esos espíritus malignos que le habitaban al pueblo y con lo cual pudo acabar con esa plaga, con esa pandemia, vamos a decir, de alguna manera? Bueno, lo que pasa es que Pinhas, como también era Cohen, como era sacerdote, era un gran erudito de los Yehudim, es decir,
la combinación de nombres de Dios que ya hemos visto y que al final de esta clase vamos a hacer una meditación con un Yehudim, con un Yehud. Y lo que hace es que cierra las fisuras, como mencionaba en la clase anterior. Las fisuras, ¿qué son? Las fisuras son donde se te va la bendición. Es como el agua, ¿no? Tú quieres recibir agua para tu uso diario, pero si tienes fisuras en el alcantarillado o en la tubería, pues no vas a recibir la presión que se necesita. Vas a perder. Pero también esas fisuras, ¿qué son? Fisuras son donde se pueden colar las fuerzas del mal para causar un daño interior. Entonces, para cerrar las fisuras, nosotros, entre más estudiamos el Zohar, es decir, y entre más personas lo estudien, reparamos la vida y las de la humanidad. Y entonces las bendiciones, la verajá, viene. Pero si esa verajá, si esa bendición se fuga, ¿en manos de quién cae? Claro, ya lo adivinaste, en manos de las fuerzas del mal. Y estas fuerzas se engordan. Y esto le duele mucho a Kadosh Baruj Hu. Y si estas fuerzas se engordan, pues entonces estas fuerzas se vienen contra nosotros y contra la población y contra todo el mundo. Entonces, lo que le duele a Kadosh Baruj Hu es que como esté mandando bendiciones y no llegan a su destino final, pues entonces, a decir, bueno, pues cuál es el destino de la bendición que estoy enviando. Y mediante estas fugas, pues las toman las fuerzas del mal. Así que no llega, tenemos guachicoleros espirituales en esta analogía. Bueno, a Pinhas, por su acción heroica, se le agregó una yud, al igual que Yosef. A Yosef, ustedes saben que José, el que le llaman José el Soñador, a Yosef, por resistir las tentaciones que le planteaba la mujer de Potifar, a él se le dio el nombre de Yosef Asadik. Y no solo eso, sino que se le agregó la letra G, a ambos, tanto a Pinhas como a Yosef, se les dio la G. ¿Por qué? Por la G. ¿Cuál es la G? Entonces, si nosotros juntamos la Yud y la G, nos dice ya. Y la Yud sabemos que está con la céfira de Keter Jochma, es decir, la parte superior del árbol de la vida, y la G es la G de Binah. Entonces, si está la G de Binah, quiere decir que en la G de Binah estamos con el mundo superior. Todo lo bueno que ocurre en este mundo, todas las bendiciones que llegan aquí, no es que vengan de aquí mismo, de la naturaleza, o del buen clima, de los buenos negocios, del buen trabajo, de todo eso. Todo eso no es de este mundo. Aquí es el reflejo o el evento que ocurre en los cielos superiores. Entonces, en Binah, toda la bendición que viene de Binah viene hacia este mundo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a pasar una sección en la que se presenta Moshe Rabbeinu a Shimon Bar Yochai y nos va a hablar de este tema con el que estoy hablando, de lo que es Binah. Pero antes de que nada, y ahorita para regresar al tema, el rey David Amelech, dice: preserva mi alma, que yo soy Hasid. ¿Y qué es Hasid? Vamos a ver qué nos dice Hasid. Bueno, Hasid quiere decir que yo soy piadoso. Cuando habla de preserva mi alma, es que la cuide en este mundo, porque también la va a cuidar en el mundo por venir.
Como no sabemos, el alma está temporalmente en este mundo porque habita un cuerpo que es temporal. Pero el alma es eterna. Por tanto, si la cuidas aquí, pues la cuidas allá. La mayoría de las personas están con la conciencia del cuerpo y se olvidan del alma. ¿Por qué? Porque no cuidan el alma, pero a la hora que dejan la funda, a la hora que dejan el cuerpo, entonces el alma pasa una vergüenza tremenda porque no tiene en qué respaldarse, porque mientras estuvo en este mundo se le presentó más interés al cuerpo. ¿A qué es interés al cuerpo? Y cuando hablamos de interés al cuerpo hay que cuidarlo, pero aquí cuando habla de interés al cuerpo es que le prestamos más interés a las cosas físicas, al trabajo, a los negocios, a los compromisos, a las diversiones, al comprar, a todo aquello que es puras distracciones. Y al alma no le dijimos nada. Entonces estamos hablando de que se está cuidando más las necesidades del cuerpo, el confort, la comodidad. ¿Que hay que estudiar esto? Ay, a ver cuándo se puede. Y si se puede. Ahorita, mientras tanto, tengo mucho que hacer. Mucho que hacer. Y tengo que ir acá, tengo que ir allá, tengo que estar. Miles de compromisos. Pero ¿qué cuidado le damos al alma? Muy poca. Entonces David nos dice aquí, preserva mi alma, porque yo soy Hasid. Hasid, ¿qué es decir? Que soy piadoso. En una sinopsis que nos presenta aquí esta parasha dice, Rab Shimon dice a Rab Yehuda que preserva mi alma significa preserva la Hei. Vuelvo otra vez al tema de Binah. Hei, ¿qué es? Hei es de Binah, de donde vienen las almas de los justos. Porque el alma se abraza a la Hei. Si el alma es merecedora cuando deja este mundo, es bienvenida en el mundo por venir. Pero si no es merecedora, los ángeles de la destrucción lo empujan para afuera. Es decir, aquí se los lleva los ángeles de otras características. Cuando David rezaba por la preservación de su alma, se llamaba a sí mismo piadoso Hasid, porque estaba recibiendo el flujo de Hasidim. Hasidim es la luz de misericordia del lado derecho del árbol de la vida. Rabbi Isaac dice que Hasidim es otorgado por el justo, es por decir por Yesod, es decir, la luz del mérito se recibe por el esfuerzo consciente que hacemos, tanto en el estudio, porque el estudio te refleja en tu comportamiento. Aprender cosas espirituales tiene que tener un reflejo en el comportamiento cotidiano, físico, en este mundo. Porque si estas dos cosas no se amarran, no estamos teniendo el efecto completo, el círculo completo. De nada sirve tener demasiados conocimientos espirituales, justamente, pero llevar una vida descompuesta, no hay coherencia entre una cosa con la otra. Lo cual quiere decir, y claro, así que vamos a decir, todos cometemos errores, pero lo importante no es ser a veces perfecto en el mundo físico. Si te caes, levántate y continúa. Pero nos olvidamos del mundo espiritual y esto es lo que hace que pues, el caos venga a nuestro mundo. Y dice, se le presenta entonces Moshe Rabbeinu como el Rayam Emna, que es el pastor fiel. ¿Por qué es el pastor fiel? Pues porque es el ser más humilde. Dice en la Torah, dice el Zohar, que no ha habido, no hay y no habrá otro ser como Moshe Rabbeinu. Por eso le llaman el pastor fiel, porque siempre fue fiel a el Creador. En ningún momento fue fallo para él. Rayam Emna dice que Metatron es llamado Shaddai. Miren, que hay una temática de Metatron muy grande y nos puede llevar a algunos cursos. Hay un curso de Metatron interesantísimo, muy, muy bueno. Dalo. Esto
pues en su momento lo vamos a tomar. Pero bueno, vamos. Dice, antes de seguir eso, quiero regresar un poquito y leerles un pedacito de la Torah, donde dice, preserva mi alma porque soy Hasid. Hasid es, hay un grupo que se llama Hasídicos, por ejemplo, el Baal Shem Tov hizo un grupo y hasta la fecha hay un grupo de hasidistas. ¿Qué son los hasidistas? Los hasidistas son una corriente dentro de la parte de la Torah de personas que se apegan al 100% a la Torah, pero todavía no son eso, sino hacen más. Bueno, en la Kabbalah queremos ser hasidim, no, queremos ser cabalistas, apegarnos a la Torah, pero entender más allá de lo que la Torah nos dice, sino escuchar el código que hay detrás de la Torah, de la narrativa de la Torah, que son los secretos. Dice, preserva mi alma porque soy piadoso. Esto también está en el Salmos 86.2. Uno tiene que mirar al final del versículo, después del versículo entero. Al final del versículo dice, quien confía dentro de ti pregunta, ¿no debió haber dicho, quien confía en ti? Responde, aparentemente David prometió no estar dormido cuando ocurriera la medianoche, como está escrito, a la medianoche me levanto para agradecerte. Aquí nos está diciendo claramente que el mejor estudio para estudiar la Kabbalah, para estudiar el Zohar y la Torah, es a la medianoche. Es decir, después de Hatzot, estamos hablando de las 2 de la mañana, más o menos, de las 2 de la mañana hasta antes del alba. Dice, prometió no estar dormido cuando ocurriera la medianoche, como está escrito, a la medianoche me levanto para agradecerte. Y esto está en Teilim 119:62, perdón, Salmos. Él debió haber dicho, perdón, para aclararme la garganta. Está en Salmos, él debió haber dicho despierto, pero el significado es me levantaré y estaré atado a ti por siempre. Es decir, es el estudio realmente lo que nos lleva a esta parte de Hasid, porque sabemos, y lo repito nuevamente, el Zohar, la Kabbalah, te toca el corazón. Si te toca el corazón, se vuelve un corazón tierno y por tanto es tierno con los demás. No puedes tratar mal a los demás. Te puedes tratar mejor a ti mismo, puedes tratar mejor al medio ambiente y todo. Entonces te hace una transformación completa. De otra manera, pues no. Bueno, continuamos entonces. Rayam Emnal dijo que Metatron es Shaddai. Shaddai, ¿quién se le presenta en la zarza ardiente a Moshe Rabbeinu? Si lo leemos textualmente en muchas traducciones, y Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Y otras traducciones dicen, y el ángel del Señor, y ya un poco más exacto, se le presenta en la zarza ardiente. Bueno, la Torah en hebreo, la clara, dice que es el Shaddai quien se le presenta a Moshe Rabbeinu, es decir, Metatron. ¿Y quién es Metatron? Pues es el jefe de todos los ángeles. ¿Sí? Metatron es el maestro de Moshe Rabbeinu. Que a su vez Metatron es alumno de Akadosh Baruj Hu, es decir, del santo bendito es él. Metatron le da instrucciones a Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu le da instrucciones o le da clases a Shimon Bar Yochai, que le habita dentro de él, dentro de su alma, dentro de su ser, perdón, el alma de Rayab Emna, y le enseña los secretos del cielo
que como seres humanos sería imposible saberlo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el Zohar nos lo dice. Y esta clase que le da Rayam a Shimon Bar Yochai es una clase que nos está dando a nosotros. Entonces, fíjense cómo viene el círculo. Dios instruye a su jefe de todos sus ángeles, que es Metatron, que a su vez instruye a Moshe Rabbeinu, y a Metatron le dice a Moshe Rabbeinu cuál es el origen y principio de todo, principio y fin de esta humanidad. Y no solamente esto, sino de toda la creación. Entonces, Moshe sabe todo, y por eso se lo revela a Shimon Bar Yochai, y Shimon Bar Yochai a través del Zohar nos lo revela a nosotros. Es decir, estamos teniendo una instrucción directa del cielo, del Creador. De allí la importancia de estudiar el Zohar, porque no es una instrucción académica o de algunos teólogos o de algunos sabios humanos, sino que llega directamente de los cielos superiores, porque de otra manera no podemos entender este mundo. Bien. Entonces se le presenta a Moshe Rabbeinu y le dice: cada pueblo tiene su propio príncipe, es decir, su zar. De esto hablamos en 2 clases anteriores, los zarim. Pero para el pueblo de Israel no lo hay, ya que Akadosh Baruj Hu es su propio príncipe. Y cuando llegamos al nivel de Binah, otra vez regreso a Binah, ¿recuerdan dónde está Binah? Precisamente es la sefira número 8 de abajo hacia arriba. Malhut, Yesod, Nesar, Od, Tiferet, Geburah, Gesed y Binah. Binah es la octava sefira, que algunos le llaman el séptimo cielo. ¿Cómo se puede tener acceso a Binah si nosotros estamos con cuerpo físico? Entonces sabemos que a Binah se accede a través de Shabbat, que también en Yom Kippur, que también en Rosh Hashanah, que también en Pesach y especialmente en días de Yom Tov, en días importantes, cuando hacemos las celebraciones. ¿Por qué? Porque son oportunidades cósmicas en la cual hay apertura para tener acceso al mundo de Binah e incluso bajar bendiciones y enderezar todo lo que en nuestra vida se puede enderezar. Entonces, si estamos en Binah, Binah también se puede hacer un anagrama como Ben Yah. Binah se escribe Binah. Y si hacemos un anagrama sería Ben Yah. ¿Y qué quiere decir Ben Yah? Hijo de Dios. Ben, hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Y cuando dicen alabemos a Yah, por eso de ahí la palabra que dice aleluya, alabemos a Yah. ¿Y quién es Yah? No, pues dicen, pues es Diosito. Sí, claro. De momento, Yah, ¿qué es? Es la Yud y la He. La He de Binah y la Yud de Keter Jochma. Es decir, estamos en el mundo de Atzilut, en el alto más grado del árbol de la vida. Y cuando alabemos allá, es decir, conectémonos. ¿Ustedes creen que Dios necesita que nosotros estemos bendiciendo o lo estemos alabando? Pues creo que nosotros necesitamos más de Él que nosotros, pero no se trata de que Él necesite nuestra bendición, que Él de por sí ya bendito es. Lo que necesitamos nosotros es que cuando hablamos de alabemos allá, o cuando decimos Baruch Atah, Yud He Vav He, Eloheinu, conocemos las bendiciones, por ejemplo, cuando bendices la comida, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol niyeh bidbaro. Por ejemplo, cuando dices Baruch Atah, es Baruch, que es Baruch es bendición, bendito eres. Cuando dices Atah, estás uniendo el mundo de abajo con el mundo de arriba. Baruch Atah. Entonces, cuando decimos las bendiciones,
no es que estemos alabando al Creador, no, Él no necesita nuestras alabanzas, necesita que nosotros nos conectemos con Él. Por eso es importante hacer las oraciones, porque son conexiones con el Creador. No es estar alabándolo ni haciéndole, no, Él lo que quiere es conexión, contacto con Él. Y entonces entendemos que la oración no es simplemente un rezo, son conexiones con Él. Que cómo se puede conectar o no se puede conectar es otro tema de otro curso que tiene que ver cómo hacer las oraciones correctamente para poder tener éxito con ellas. Porque muchas oraciones son robadas y no llegan a su destino. Entonces le dice el Rayan Emna, todo aquel que hace bien Shabbat llega a Binah, que es donde bajan todas las bendiciones de Atzilut. Y si hacemos Shabbat, y si no hacemos Shabbat, no podemos esperar que todas las bendiciones de Binah lleguen a este mundo. Por eso es importante, la celebración exige una buena celebración de Shabbat. ¿Cómo estamos en tiempo? Bueno, me voy a pasar 2 temitas más y ya luego damos por terminada la clase para pasar a la meditación. Y también con saber si ahí tienen alguna pregunta que ya hayan anotado por ahí en su cuadernito y que al final, con todo gusto, trataré de contestarlas. Dice el Zohar, la ley dice, de un padre físico, de no contentarse, de no tener o de no traer un hijo y una hija a este mundo. Ay, en la torre. Si lo leemos en el aspecto literal, va a decir, bueno, pues tienes que tener un varón un hijo y una hija. Un varón y una nena. Voy a decir, bueno, yo nomás tuve puros hombres. Yo te voy a decir, no, pues yo tuve puras mujeres. Pues entonces, ahora sí que ya no sé ni para dónde hacerlo, ¿no? Y hay unos que dicen, yo no, ni hijo ni hija, pues, ¿qué voy a hacer? No, no se trata de eso. Hija, cuando hablamos de masculino y femenino, sin hablar de género en el sentido físico, estamos hablando que el femenino es receptor y el masculino es dador. Por lo tanto, ahí tenemos el que da y el que recibe. Entonces, nosotros vivimos en un mundo que es femenino. ¿Por qué? Porque estamos en Malhut. ¿Y Malhut qué es? Es este mundo físico, es la Shejina. Pero ¿cuál es el nombre de Dios que le corresponde a Malhut? Muy bien, es Adonai. Aleph, Dalet, Nun, Yud. ¿Sí? ¿Y de dónde proviene lo que recibimos en este mundo? De la parte superior del árbol de la vida. La parte central del árbol de la vida es Tiferet. Y Tiferet es Yud He Vav He. Entonces, Yud He Vav He es el que provee las bendiciones y Adonai es el que recibe. ¿Sí? Entonces, cuando habla de traer un hijo y una hija a este mundo, es hacer una conexión entre Yud He Vav He y Adonai. Por eso el Yehud de Yud He Vav He con Adonai es Yud Aleph He Dalet Vav Nun He Yud, que todo el mundo lo sabemos. Cuando decimos la Shema, ahí aparece la letra Yud He Vav, vienen las letras Yud Aleph He Dalet Vav Nun He Yud. Allí es decir, traer esa conexión, es decir, abrir los canales del mundo de arriba para que lleguen al mundo de abajo. Y Moshe dice, todo aquel que estudie el Zohar, la Torah, entra en las 50 puertas de Binah. ¿Recuerdan lo que era 50? Cuando en Pesaj,
Cuando la puerta 50, hay 50 puertas a la oscuridad y 50 puertas a la luz. Cuando se vino de Pesas, cuando se vino de la salida de Egipto, se conectaron con el número 50, que es la letra Nun. ¿Por qué 50? Porque es Yud Keter Jochma, porque Yud es 10 y la G es 5. 5 por 10 nos da 50, Jochma Binah, que es ya nuevamente, volvemos a Yud G, es decir, entras directamente en Atzilut. Entonces, el Zohar, en el estudio del Zohar, te sube directamente a Binah y pasas arriba de Seir Arpin, es decir, brincas todos los astros y las estrellas y todos los ángeles y en los dominios de ellos. Es decir, no dependes del astral, dependes de tu conciencia. Por lo tanto, tener un hijo y una hija es que subes de nivel de las influencias astrales, es decir, sobre el karma, sobre el tikkun, todo aquello que te va a pasar malo o que te iba a pasar, ya no te pasa. O si te llega muy disminuido, porque a veces no hemos tenido el suficiente mérito como para poder superar totalmente el tikkun. Entonces quiere decir que unimos la G de arriba, que es la de Binah, con la G de abajo, que es la de Malhut. Y al unir G de abajo con G de arriba nos estamos brincando el mundo astral, el mundo angelical. Que el mundo angelical es el que se encarga de traer eventos buenos y malos a este mundo, dependiendo de nuestra conciencia y dependiendo cómo nosotros actuamos. Entonces, si no hacemos nada, pues los ángeles se encargan de efectuar el karma, pues el tikkun. Entonces, generalmente el tikkun es despiadado. Viene y cobra factura. Es como el deudor que se le debe, te viene y te cobra con todo intereses. Pero cuando tú haces tu trabajo de redención, ¿no? Tu trabajo espiritual, entonces esas facturas quedan olvidadas y te llegan bendiciones, te llegan cosas sin intereses y gratis. Dicho en palabras coloquiales. Entonces Moshe le enseñó a Shimon Bar Yochai de que quiénes eran las almas que reencarnaban. Por ejemplo, se dice que Yitro, ¿se acuerdan quién era Yitro? Yitro era el jefe, el suegro de Moshe Rabbeinu. Él era el jefe idólatra y se convirtió cuando vio los milagros que Dios, que el Santo Bendito hacía a través de él, de Moisés, y se convirtió. Incluso hay una parashá dentro del Zohar, dentro de la Torah misma, que se llama la parashá de Yitro. ¿Cómo es posible que un ser idólatra se le ponga una parashá dentro de la Torah? Mientras que hay otros, por ejemplo, no hay la parashá de Esther o de Ruth. ¿Cómo se le dio ese nombre a Yitro? Bueno, es que Yitro precisamente, el Zohar sostiene que donde hay más oscuridad puede surgir la máxima luz. Es decir, aquel tirado, aquel que está perdido, que venga y haga teshuvah, que entre al camino espiritual y se eleve en su conciencia, revela más luz que un tzadik, que ya de por sí es justo, pero es como dijimos, una vela a las 3 de la tarde no brilla mucho, pero en la oscuridad, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, una vela ilumina bastante. ¿Qué quiere decir? Que por contraste, el que sale de muy abajo y sube revela más luz que en medio de eso. Y entonces Moshe le dice, mira, Yitro era la reencarnación de Abel, de Hebel. ¿Y quién era Abel? Aquel que mató a Caín. Y entonces, pues solamente estando conectado con Moshe, se puede saber de esa situación de quién es quién. Así, por ejemplo, cuando nosotros estamos aquí, hay los grandes sadiquín, los grandes maestros o los grandes cabalistas,
que tienen un nivel espiritual muy alto, pueden decir, pues mira, tú eres reencarnación de fulano, ella es reencarnación de fulana, y todos así. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de asomarse al mundo espiritual. Es algo bastante fuerte. Entonces, solamente mediante el estado de conciencia de Moshe es como podríamos saber de esto. Bueno, ya para terminar, porque nos queda mucho, ¿qué es el atuendo de este mundo? Y yo creo que aquí lo voy a parar porque hay demasiada información. Pero sí es importante que tengamos un poquito cuando hablemos de esto y lo volvemos a tomar, si gusta, en la próxima semana. Vamos a ver. Salud. Gracias. Dice en la sinopsis, Rab Elazar deduce que algunos versículos de Seharyá, o sea, Zacarías, que son las malas acciones de una persona, las que hacen un vestido sucio para su espíritu, y cada uno se sentirá feliz si puede hacer un vestido más apropiado en el mundo por venir. Luego los cabalistas se sientan a la sombra del peñasco mientras descansan a sus llaves, y Rab de Barajat dice, la sombra es sin duda la alegría del alma. Bueno, mire, les leo solamente un versículo y ahorita para explicarlo porque es un poco largo. Y me mostró a Joshua, o sea, Josué, el sumo sacerdote parado frente al ángel de Hashem. Ven y ve, hay aquellos que no están atentos a la gloria de su Señor y no ponen atención al hecho de que Él manifiesta una proclamación acerca de ellos. Cuando una persona observa los mandamientos de la Torá, muchos defensores se levantan para recordar sus puntos buenos, pero si una persona transgrede los mandamientos, sus acciones lo acusan delante del Santísimo. Bendito es Él. Se nos ha dicho que Joshua era un sumo sacerdote y que está escrito acerca de él, y el acusador que estaba a su derecha para acusarlo. Si esto es como fue para él, entonces mucho más para otra gente que no se ocupa de la gloria de su Señor. Es decir, la persona que no se preocupa mucho por su vida espiritual tiene cantidad de acusadores en el mundo por venir. Ahora, lo que el Zohar nos dice, no recuerdo en qué parasha, dice que todos nosotros somos responsables de construir un manto para el mundo por venir. A ver, ¿cómo está eso? Nosotros a través de nuestra conciencia, a través de nuestras acciones, a través de nuestro estudio, estamos tejiendo, metafóricamente hablando, un manto, un cuerpo, para que cuando lleguemos sin el cuerpo físico, busquemos dónde acomodarnos. Entonces, si no construimos un cuerpo de luz correctamente en este mundo, vamos a llegar, lo voy a decir en palabras muy coloquiales, desnudos, encuerados, al mundo por venir. ¿Por qué? Porque dice, ¿dónde está el cuerpo, el manto, el atuendo que tú construiste para hospedarte en este mundo? Y puede ser un atuendo muy blanco o totalmente sucio, desgarrado, hediondo, dependiendo de nuestro comportamiento en este mundo. Y lo que nos dice aquí esta parasha es que debemos de tener mucho cuidado con la construcción del tipo de vestimenta que nosotros estamos construyendo en este mundo y que pues no somos conscientes de ello. Pero aquí Rayamemna, es decir, el pastor fiel, nos viene a decir claramente que debemos de cuidar muy bien el atuendo que nosotros vamos a tener en este mundo. Mira lo que está escrito, y Yahshua estaba vestido con vestidos sucios, pero los vestidos sucios eran ciertamente los vestidos los que ataviaban en este mundo.
Es feliz la porción de aquellos cuyos ropajes están arreglados y completos en este mundo. Ya hemos aprendido que la vestimenta visten a los que desean enviar al Geinom, es decir, al mundo, al inframundo, y estos ropajes son los que visten, y responde, aquí está escrito, y Joshua estaba vestido de vestidos sucios, parado frente al ángel, el ángel de la muerte. ¿Qué ángel? El ángel a cargo del Geinom, y quien también está a cargo de todos los que ve con tales vestidos, es decir, que llega con los vestidos haraposos, sucios, dice, a este me lo llevo. ¿Por qué? Porque es como el uniforme con el que igual se va a distinguir entre una alma y otra alma, quien hizo su trabajo aquí en este mundo o no lo hizo. Se deduce de esto que son las malas acciones de una persona las que hacen sucio su ropaje. Le dijo, he aquí que he hecho pasar en ti tu iniquidad y te he visto de ropa de fiesta, porque lo vistieron con ropas más apropiadas, con las cuales una persona puede observar el esplendor de la gloria y del Señor. Bueno, ¿ve la similitud? Pinhas, quien no abandonó este mundo hasta que se hubo cambiado con otro ropaje apropiado por el cual el espíritu disfrutaría el mundo por venir, se había quitado al mismo tiempo un juego y puesto a otro para cumplir lo que está escrito. Y he aquí que le doy mi pacto de paz. Esto está en Números 25:12. Cuando viajaban a la luz del sol era fuerte, se sentaron a la sombra de una roca en el desierto. Rabbi Eleazar dijo, la sombra es sin duda alegría, alegría para el alma de los cabalistas. Entonces, importante tomar en cuenta esto acerca de esto. Y bueno, pues hay mucho más. Aquí le vamos a dejar por esta ocasión. Y pues les dejo el micrófono de momento por si tienen alguna pregunta que formular. Chava, Lolita. Sí, Lolita. No me queda muy claro cómo es eso de que un cuerpo puede tener 2 almas o 3. No lo entiendo mucho. No, y es muy difícil de entender. Muy difícil de entender. Gracias. Porque el cuerpo es un... Las almas no tienen espacio físico, ¿estás de acuerdo? Ajá. Entonces, el espacio físico y el tiempo no son para el alma. Es decir, en el mundo espiritual esto no existe, ni el tiempo ni el espacio. El tiempo y el espacio está dado para los seres vivos en este mundo cuando habitamos el cuerpo que estamos habitando en este momento. ¿Por qué? Porque nacimos una fecha y en otra fecha nos vamos. Y el universo entero tiene también un principio y un fin. Es decir, el espacio y el tiempo están generados, creados, para tener un propósito en este mundo. Ok, entonces el alma que se nos da a nosotros es un alma con la cual nosotros debemos cuidarla, cultivarla, elevarla y pulirla. Pero podemos tener almas, mayores almas, cuando tenemos méritos. Por ejemplo, en Shabbat nos puede habitar la Shemaya Terah, que es el alma adicional, que es un merecimiento que tenemos y que la cual nos viene a ayudar a protegernos en la semana y a superarnos mayor. Hay cosas a veces que no entendemos muy bien y nos vienen a la mayor comprensión. Entonces, hay personas incluso que cambian de alma o han cambiado de alma. No son temas de reencarnación, así rapidito te lo digo. Por ejemplo, hay personas que han estado en estado de coma o casi ya en el otro lado prácticamente y regresan. Pero ya cuando regresan con otra alma. Sigue siendo la misma persona, sigue siendo sus mismos familiares, todos sus rasgos, todos sus recuerdos, toda su historia, pero ya viene con una conciencia diferente. Y esos casos hemos visto muchísimos, creo que todos hemos sido testigos. Ahora, casos de personajes importantes pueden habitar más de una, dos, tres almas. Y del lado contrario también. Del lado contrario del mal también pueden habitar espíritus malignos, que algunos dicen son legión.
Y bueno, pero en el caso por ejemplo, de Shimon Bar Yochai le habitaron pues las almas de, de Moshe, de, de Elías, de Hanoch y varias. Incluso el Mashiach, que no es otro más que Moisés volviendo a este mundo, el Mashiach tendrá le habitarán más almas. Le habitará el alma de Isaac, de Jacob, ¿sí? De Abraham, de David, de todos los patriarcas y además otras almas adicionales. Entonces, el alma del cuerpo puede tener varias almas para este bien. No es fácil de comprenderlo, pero así es. Esto ya lo podremos estudiar en lo que es el curso de Shar al-Gulim, que quiere decir la revolución de las almas. Las almas, cómo evolucionan, cómo se reciclan, es un estudio ya un poquito más elevado de la Cábala. Espero haberte. Sí, gracias, muy amable. Oye, otra pregunta. Hace un momento dijiste de quien le quita la vida a alguien. Por ejemplo, ahorita que hay una persona, bueno, este Putin, que está haciendo una guerra, pues no le está quitando la vida a una sola, sino a muchísima gente y haciendo demasiado daño. ¿Qué Sí. pasa ahí con alguien como él? Bueno, es que no solamente es él, sino un grupo de personas que están invadiendo y que están asesinando personas, Ujú. porque tienen una situación bastante dura, difícil, pero hay que entender que también son las fuerzas del mal que están habitando en esas personas y que están siendo manipuladas. Y también hay un ticún muy fuerte de ese grupo de personas que han estado recibiendo la agresión. Entonces, hay una, Ah, una situación de un ticún bastante grave para ellos. Pero también es la presencia del Satán manipulando personas. Porque hay que ver que cuando hay guerras aquí, se dice que cuando hay bueno, la NASA ha dicho que cuando hay 4 guerras en este mundo ya se puede declarar una guerra mundial. Entonces, eh, pues esto no es propiamente una guerra, es una invasión, bueno, pero a la invadir pues ya se genera una guerra. Pero en fin, la guerra cuando hay aquí, hay guerra arriba, como les decía en la clase anterior o la antepasada, los Harim están amotinados en contra del Creador. Y somos nosotros los que debemos acabar con esta. ¿Cómo? No yendo al campo de batalla, sino haciendo cambios en nuestra conciencia y trabajando los nombres de Dios para transformar lo que se necesita y reunir la masa crítica para el cambio de la humanidad y que la revelación del Mashiach llegue pronto porque Él es el que finalmente va a acabar con todas las fuerzas del mal. Pero se necesita las puntas de lanza. Y las puntas de lanza son todos aquellos niños de la Kabbalah. Es decir, todos los estudiantes y los cabalistas es la punta de lanza de la transformación y la llegada del Mashiach, que ya estamos en esa etapa. ay, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra Yo pregunta? tengo 2 preguntas. Bueno, tengo ahora muchas más, pero ya será de otra manera que las sé porque ese es mucho tiempo. Sí. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, a ver, lo digo así de claro como fue, ¿no? Las bebés que estaba esperando mi sobrina de, la viuda de mi nieto, perdón, es la viuda de mi nieto, no mi sobrina. Bueno, No, vamos no a se quitarnos de lograron, parentela, sino el hecho en sí que es así. no se lograron esas niñas, Ujú, 5 meses y una semana. ujú. Y no se lograron, eran gemelas y
y no se lograron. ¿Y qué pasa con...? Pues vamos a seguir en los temas de la reencarnación. ¿Qué pasa con qué? Perdón, no te dejé terminar, disculpa. Sí. ¿Qué pasa con esos seres que nacen con alma o sin alma, que ya no se logran, que solo salen del vientre de la mamá, del útero, porque de manera natural? Bueno, esos son temas de reencarnación, pero bueno, te voy a tratar de responder un poco. En el mundo de las almas hay que necesitan venir a este mundo en una vida longeva para corregir pues todo lo anterior. Y hay almas que tienen que venir en un periodo muy corto. Entonces tienen que pasar por un proceso a lo mejor demasiado corto en prácticamente nacer e inmediatamente morir. Pero eso es una contabilidad de las almas del Creador. Es un tema ya de mayor profundidad. Esas almas vienen y terminan un ciclo aquí para continuar en un proceso ya diferente. Y así es como llega a pasar. Finalmente, quien va a sufrir el dolor de la pérdida son los que están aquí, los que estamos aquí, pues. ¿Por qué? Porque es parte también de su tikkun. Pero esas almas, pues, no creas que vienen a tener un sufrimiento mayor, sino que vienen y completan un ciclo y así como lo completan, se regresan. O sea, en otras palabras, el papá no se fue solo. No tiene que ver una cosa con la otra, probablemente sí, pero son almas que tienen un proceso específico y también hay un tikkun que es de carácter familiar. El tikkun no solamente es individual, sino también familiar. En realidad, cuando hay una familia, hay una alma, es una sola alma, pero fragmentada en distintas almas. Eso ya le digo, ya es el mundo de las almas, es un tema ya de otro estudio, pero más o menos para que tengas una idea. Entonces, en una familia, entonces el tikkun ocurre no solamente para ella, sino para toda la familia. Muy bien. La otra pregunta es, mira, si tú haces tu meditación y la oración a las 4 de la mañana o antes de que salga el sol, ¿sí? ¿Haces las mismas 18 bendiciones? Sí, bueno, las 18 bendiciones las puedes hacer a cualquier hora de la mañana. Entonces, y claro que antes de estudiar, por ejemplo, lo primero que haces son tus oraciones. ¿Por qué? Porque las oraciones son defectuosas. ¿Por qué se dice son defectuosas? Porque a veces estás pensando en otra cosa, dices mal una palabra la dices mal, o te equivocas. Entonces tienen defecto. La manera de corregir el defecto de la oración es complementarlo con el estudio. Entonces las oraciones siempre tienen que ser, pues obviamente, las oraciones pueden ser todo el día, pero hay oraciones para la mañana, hay oraciones para el mediodía, hay oraciones para la noche. Lo que aquí nos menciona el Zohar es que es en la noche cuando se hace, obviamente, su oración y el estudio, como Jacob, que tenía dos sukkot, dos tiendas. Una era para orar y meditar, y otra era para estudiar. Entonces, tenemos que tener ambas cosas, tanto la oración como el estudio. La cabana. La cabana es la intención con la que haces la oración. La cabana es la intención con la que haces la meditación. Así que si estoy enojada o molesta o algo así, mejor no la hago, ¿verdad? No, si estás enojada ni por equivocación. No. Y ahora esto, perdónenme por mi ignorancia, lo repito, pero prefiero ser ignorante 3 minutos que toda la vida. Es mira, está en la última bendición de la mañana, dice derecha, y dice izquierda, y dice central.
¿Qué es lo que? Pues mira, vamos a hacer una cosa para tratar de reducir la grabación. Ahorita te contesto después de la grabación con todo gusto. Bueno, Entonces quiero darle lugar si no, alguien tiene alguna otra pregunta relacionada con lo que acabamos de estudiar. Y aguántame tantito, Gris, por favor. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, ahora yo voy a hacer una pregunta. Le voy a preguntar a Gabriel, ¿con qué te quedas o qué es lo que te ha interesado más o qué es lo que te ha, digamos, emocionado, impactado o te ha interesado de los temas que hoy hemos estudiado? ¿Los qué, perdón? De los temas que hoy hemos estudiado. Bueno, yo iba a hacer un comentario de casualidad, borrando los datos de mi teléfono. Me apareció una clase de un maestro y habla él ahí en su clase con sus alumnos de que con el chofar y con determinados toquidos también se puede, ¿cómo se puede decir? Limpiar. Sanar lo de la pérdida del semen. Bueno, siempre el toquido del shofar tiene conexiones hay 3 toquidos, 4 mejor dicho, que es el Shevarim, Teruray, y hay uno en el que el tequía es uno en el que se toca de manera muy intensa, pero sí efectivamente puede limpiar, pues no solamente eso, sino pues muchísimas cosas más. El shofar en realidad es un elemento limpiador de muchas cosas que hemos cubierto y en realidad pues también le permite tener una conexión con el mundo superior. ¿Sí? Sí, la otra fue algo que me tocó vivir referente a lo que has comentado de la clase ahora, que me llamó mucho la atención y me hiciste recordar. ¿Qué? Como unos 52 años me tocó vivir con unos árabes en Torreón. Y referente a lo que tú decías, él se molestaba, bueno, él veía pues las noticias diario en su idioma y en español. Y yo a veces lo oía que renegaba, se enojaba, porque según lo que yo le entendía a él, que después de que el pueblo de Israel, aparte de la tierra que le tocaba, por ley, compraron otros terrenos más. Y él comentaba que para recobrar ese dinero que ellos habían invertido, que mandaban a prostituir a sus mujeres con los árabes. Y eso me llamó mucho la atención de cuando empezaste la clase. Yo no sé si, pues a mí en ese tiempo, yo tenía 18 años, no me interesaba nada de guerra, y menos pues que no era mi asunto mío, ¿verdad? Entonces, Bueno, pero sí pues me lo hiciste recordar, chava. lo que estaban haciendo es hacer lo mismo que Balak y Bilam. Mandaron mujeres a prostituir. ¿Para qué? Pues para que precisamente a través del el ejercicio incorrecto de la sexualidad
pues llegan las maldiciones porque Dios no soporta que su materia fecundante, que es el ser del hombre, se desperdicie de esa manera. Esa es en la parte física, pero la parte espiritual es la más delicada, la energía sexual tirada al suelo, tirada donde no es, le recae la maldición a quien ejerce ese tipo de sexualidad. Y eso es una ley en la cual nadie está fuera de esto, lo crea o no lo crea. Sí, pues tienes toda la razón. Bueno, pues te agradezco mucho la participación. Bueno, pues aquí le vamos a dejar por el momento la grabación. Si hay más preguntas más largas, pues lo contestamos fuera de ella, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos para la Gracias, próxima Chava. semana. Detengo la grabación.